Buenas tardes, estimado profesor. En el presente de hoy realizaré la sustentación del análisis financiero del grupo de éxito del periodo 1 de enero al 30 de junio del presente año. Mi nombre es Freddy Giovanni Arroyo. Tenemos acá el objetivo, vamos a tratar el objetivo, el plan de trabajo, los tipos de análisis financiero, la implementación del software, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Tenemos como objetivo que vamos a realizar un análisis de situación financiera a un estado de resultados del grupo de éxito, pues con el fin de realizar un diagnóstico y generar recomendaciones en cada uno de los puntos. Y también vamos a implementar un sistema contable también para aumentar nuestros conocimientos en manejo de software contable, que son muy necesarios para el desarrollo de funciones. Entonces aquí tenemos el plan de trabajo. Nuestro plan de trabajo es recomendado por el profesor. Está organizado de acuerdo pues al planeamiento, a la organización, a la ejecución y al control. Entonces, en el planeamiento encontramos un análisis financiero del grupo de éxito del 1 de enero del presente año al 30 de junio y la implementación de un software. En la organización, pues vamos a identificar el tipo de información, vamos a organizarla y vamos a empezar a hacer los análisis en el proceso de ejecución y en el control veremos lo que es las conclusiones, la emisión de cada uno de los diagnósticos. En el primer corte tuvimos un pequeño inconveniente por el cual buscamos, digamos, cómo realizar presencialmente las prácticas en el Centro Administrativo Contable acá en Neiva, el cual fue denegado, en el Hospital Universitario también fue denegado, ahí fue denegado por falta de convenio con la universidad en el Batallón de Sanidad y por esto se solicitó al profesor que nos colaborara pues para poder hacer el análisis. En el acá tenemos el primer corte, pues identificamos la información financiera. Aquí estas cifras están expresadas en billones de pesos. El total de los activos pues 17 billones, el total de los pasivos es 9 billones y el total de patrimonio son 8 billones. El software que identifiqué y que me parece que es muy funcional y pues cumple con unas características básicas, pero y que pues puede ser implementado por muchas empresas y puede ser manejado, pues es el software Alegra y pues igual todos los software tienen como una similitud en cuanto a esa infraestructura y organización en la facturación electrónica, el control de los gastos, en la conciliación bancaria, en los informes financieros, en el cumplimiento tributario. Tenemos aquí que el análisis vertical y horizontal pues son unas herramientas muy básicas y valiosas que pues nos van a permitir comprender la estructura de los estados financieros, identificar aquellas fortalezas, aquellas debilidades que se están presentando en los movimientos financieros de la organización. Bueno, aquí tenemos el análisis vertical. Entonces, para el análisis vertical, pues cogimos el ítem que íbamos a evaluar y lo dividimos sobre el total de los activos. Entonces, aquí tenemos que el 24,9% de los activos no corrientes están concentrados en propiedad, planta y equipo. Aquí tenemos que el 68% del total de los activos están representados en activos no corrientes. Y tenemos que créditos y préstamos representan un 2,1%. También tenemos que aquí los pasivos por arrendamiento representan un 7,73%, 73%, perdón, frente pues al total de los activos. El análisis horizontal, entonces la fórmula para el análisis horizontal, cogemos nuestro primer valor que vamos a evaluar, le restamos el periodo anterior y lo dividimos nuevamente por el resultado que vamos a evaluar. Entonces tenemos que los activos financieros, han disminuido un 653% respecto al año anterior. Entonces es una disminución bastante grande, mientras que los préstamos y los créditos aumentaron un 56%. Y los beneficios a los empleados también aumentaron un 12%. ¿Esto qué quiere decir? De que la empresa
también está sufriendo consecuencias económicas, se está contrayendo y se ve reflejado en el aumento de créditos, necesitan más crédito y pues las tasas de interés están más altas, entonces los gastos financieros van a ser mucho más altos y también vemos que los empleados están recurriendo más a la empresa, tal vez por situaciones económicas donde necesitan pues el apoyo de la empresa, esto pues de la situación que vive actualmente el país. Tenemos que el análisis Dupont nos va a permitir descomponer el patrimonio, el ROE, en varios componentes y vamos a realizar un trabajo pues con el fin de evaluar la eficiencia, la rentabilidad, la operabilidad de la empresa y pues este análisis nos puede servir en el corto y en el largo plazo, la información que tengamos del análisis. Tenemos aquí el ROE, cómo se compone el ROE. Entonces el ROE se compone sobre la margen de utilidad, sobre la rotación de los activos y sobre el apalancamiento financiero y nos da un total para hallar el ROE, pues multiplicamos el margen de utilidad, el rotación de los activos y el apalancamiento financiero y vamos a tener el ROE y ahora lo vamos a desarrollar. La fórmula para primero pues es utilidad neta sobre ventas, para las rotaciones ventas dividido sobre el activo y apalancamiento pues es patrimonio dividido de activos. Entonces aquí tenemos los datos generales del estado de situación financiera para aplicar el ROE y que tenemos que en el margen de utilidad aplicamos la fórmula 1,20 y en el semestre anterior tuvimos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía en este estado financiero se está comprimiendo, está disminuyendo frente al año anterior en 1,20 y entonces casi en 0,8%. En la rotación de los activos vemos que aumentó, aunque las ganancias disminuyeron, la utilidad neta, el margen de utilidad neta disminuyó, pero la rotación aumentó, quiere decir de que sí, hubo movimientos de activos. ¿Sí? Y tenemos que en el apalancamiento financiero tiene un promedio con el año anterior, con el semestre anterior, perdón, pero aquí cabe resaltar que es un apalancamiento muy alto. Está demasiadamente alto el apalancamiento y esto puede entrar riesgo financiero en no cumplimiento de las deudas por parte de esta empresa. Tenemos aquí, ya aplicamos el ROE, multiplicamos y tenemos que para el semestre anterior fue de 2,21% y para este fue el 1,58%. Entonces esto aquí se ve reflejado el margen de utilidad, aquí ya vemos que está haciendo un impacto en el ROE. Entonces vamos a verificar por qué. Entonces aquí vamos en la descomposición de, del Dupont y vamos a analizar cada uno de los indicadores. Tenemos el de gestión financiera, que es la utilidad neta sobre la utilidad antes de impuesto, y esto nos dice que 77%. Entonces, 77 veces. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en el primer semestre, por cada 100 unidades monetarias que se obtuvieron de utilidades antes de impuestos, 77 de ellas se convierten en utilidades netas. ¿Sí? En gestión financiera. Entonces la gestión financiera nos dice que un 40%. Entonces en el periodo que estamos analizando, el 40% de las utilidades operacionales se convierten en utilidades antes de impuesto, donde podemos evidenciar un deterioro frente al semestre anterior, casi de un 25%. Y ahí empieza a radicar el problema de la disminución que vimos anteriormente. En la eficiencia de gestión de gastos. Entonces, en la eficiencia de gestión de gastos, el 15% de las utilidades se convierten en utilidades operacionales y pues también vemos una leve disminución al semestre anterior. En el margen bruto vemos que el 26% por ciento, de las ventas de la empresa se convierte en utilidad neta, el cual nos indica que el costo de venta pues es como de un 74%. ¿Sí? Quiere decir de que el costo total de venta de esto es de un 74%, bastante alto. El margen neto pues lo vamos a obtener de multiplicar aquí como está la fórmula, es del 1,20%, del 1,2% de las ventas de la empresa se convirtieron en utilidades netas.
Es decir, el costo y el gasto es de 98, casi 8%. Seguimos aquí con aquí la comprobación. Vamos con la rotación de los activos. La rotación de los activos nos dice eh, que el 60, o sea, las ventas, para generar esta rotación de los activos, las ventas generadas en el periodo de la empresa, para poder recuperar eso, los activos tienen que rotar 61 veces, ¿sí? 61 veces para poder, cada 61 veces van rotando los activos. El rendimiento, el rendimiento es del 0,72% de los activos de la empresa en utilidades netas, el cual tuvo también un pequeño deterioro de casi 0,30%, 0,30% pues frente al año anterior, pues esto es consecuencia del margen anterior neto. Vemos aquí el multiplicador de capital. El multiplicador de capital está en 2,16. Entonces, por cada unidad monetaria de patrimonio se ha adquirido 2,16 unidades monetarias sobre los activos. Y en el periodo operacional del primer trimestre, podemos ver aquí que es de 1,58% sobre el patrimonio total. Entonces, el análisis Dupont nos indica que la rentabilidad bajó en el periodo estudiado del 2023 en comparación al semestre anterior. Su primera disminución se dio en el rendimiento de los activos, el cual fue afectado por el deterioro del margen neto de la gestión financiera. Esta, a su vez, fue ocasionada por el aumento de los gastos operacionales, específicamente en los gastos financieros. Entonces, eh, recuerdo a lo que hicimos, al estudio que hicimos, vemos que como aumentó el endeudamiento en un 56% y los intereses altos, entonces eso afectó directamente las utilidades. Y aquí las conclusiones, entonces en el desarrollo del análisis financiero del Grupo de Éxito de 1 de enero, pues pudimos interpretar como una radiografía de la situación financiera de la empresa. Por otro lado, el análisis realizado en Dupont nos permitió establecer esa disminución de las utilidades netas, pues debido a una poca gestión de eficiencia de la gestión financiera. Esto no se sabe si fue, digamos, por falta de planeamiento o fue por la situación que vive el país, como lo dije hace un momento, ya que sabemos que no estamos en uno de los mejores momentos. Y aquí tenemos otra conclusión, las referencias personales, perdón, las referencias bibliográficas, perdón. Y muchísimas gracias, estimado profesor, por todo su apoyo. Y fue un taller y fue una práctica muy productiva, muy asentada a la realidad, con información real. Me sirvió mucho para entender la situación no solo de la empresa, sino del país. Podemos ver que realmente lo que sale en las estadísticas y lo que sale en las noticias no es, digamos, como ajeno, ¿sí? Que impacta a todas las empresas y pues esto lo vimos en el primer trimestre del éxito. Muchas gracias, estimado profesor.